Bienvenidos a este nuevo Food for Thought. Bienvenidos a todos los que han acudido aquí en persona a la sede y bienvenidos todos los que nos siguen desde la plataforma. Les quiero brevemente presentar a Javier Elaje, quien va a estar tratando el tema de la evolución de la defensa de los derechos humanos y muy especialmente la contribución de la Human Rights Foundation a esa evolución. Diciéndoles que Javier es la persona que ha estado llevando en esa fundación, la Human Rights Foundation, todo lo que ha sido la estrategia, el lineamiento jurídico, que no es poco en una organización que se dedica a los derechos humanos. ¿Cuál es el norte jurídico que tiene que seguir una organización para poder llegar a buen puerto? Y llegar a buen puerto en una organización como la Human Rights Foundation significa ni más ni menos que el mundo sea un mundo en el que los derechos humanos se respetan un poco más. Yo me voy a meter a lo mejor un poquito en el campo que pensaba hablar Javier, pero sí me encantaría decir que la Human Rights Foundation, en gran medida, gracias a la labor de Javier, que ha estado en la organización pues, la mayor parte de los años, que fue unos años, pero afortunadamente Thor Halvorsen supo ver que aquello seguía siendo un proyecto muy bonito, pero no tan bonito sin Javier, y lo rescató para la organización. La Human Rights Foundation, decía, es una organización que se diferencia, en mi opinión, muchísimo de todas las demás organizaciones de derechos humanos. Y sin querer quitarle nada del valor que pueden tener las demás organizaciones, creo que si hay una organización que mira los derechos humanos teniendo en cuenta lo que es el origen de la idea de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos como aquello que, por ejemplo, los miembros de la Escuela de Salamanca veían, que era las libertades naturales que debe tener toda persona por el hecho de existir. Esa es la Human Rights Foundation. Si hay una organización que trata de defender las libertades de la persona, especialmente allí donde la persona no puede ejercer sus libertades, esa es la Human Rights Foundation. Es decir, la Human Rights Foundation no se dedica tanto a defender a personas que a lo mejor han sido fruto de un atropello en España o en Estados Unidos, donde tienen un imperio, un cierto imperio de la ley, de la justicia, y por lo tanto tienen unos canales para hacer ejercer sus libertades, sino se dedican a defender a las personas allá donde no existe ese contexto en el que las personas pueden hacer valer sus libertades constitucionales o fruto de la costumbre, ¿no? Y dentro de esa organización, como decía, Javier ha sido el director jurídico de la organización, ha estado liderando toda una serie de proyectos y yo quería destacar dos. Uno es un proyecto que lanzaron hace unos años, liderado por él, para destacar públicamente y defender legalmente a personas concretas que estaban siendo sujetos de un atropello, de un secuestro de sus libertades notable, y pusieron en marcha todo un proyecto identificando a esas personas en el mundo y haciendo acciones legales para ponerlos a salvo, para recuperar sus libertades. Y el otro es un proyecto en el que tuvimos la oportunidad de colaborar hace ya unos cuantos años, que fue el proyecto de libertad de expresión. Yo creo que antes de que se pusiera tan de moda, desafortunadamente, el asunto de la libertad de expresión, digo de moda, el defenderlo por los ataques continuos que está habiendo a lo largo y ancho del planeta en esta cuestión de la libertad de expresión, Javier impulsó un proyecto que era hacer un mapa de cuál es la situación, porque todo el mundo hablaba, argumentos, a favor, en contra, y esto no está bien, y está muy mal que la libertad de expresión ya no sea defendida, pero a Javier se le ocurrió una idea: ¿por qué no hacemos un mapa del mundo? ¿Por qué no hacemos el trabajo necesario para poder tener un mapa en el que podemos saber cómo está la libertad de expresión en el mundo entero? Y uno, yendo al mapa y apuntando a un país, te haces una idea inmediatamente de cuál es la situación de la libertad de expresión en el mundo. Para mí ese proyecto fue un proyecto apasionante en el que además la Human Rights Foundation, con el liderazgo de Javier, lograron hacer ver que dónde estaban las situaciones críticas en el mundo y qué es lo que tenían de común aquellos ataques a la libertad de expresión
que estaban sucediendo y cómo evolucionaba, cuál era la evolución de esa ataque de expresión o de la defensa y recuperación de la libertad de expresión en el mundo. Dos proyectos realmente apasionantes, que no son más que dos proyectos, no iba a decir pequeños, no son nada pequeños, de los muchos que el Departamento Jurídico de Human Rights Foundation lleva a cabo. Javier, además, es profesor de la Universidad de las Hespérides, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y profesor de una universidad en Estados Unidos, Fordham, ¿no? Sí, en Fordham, donde además estudiaste en su día. Una de las varias en Columbia, en Fordham estudiaste también. Y nada, sin más, pues es un placer. Vamos a tener a Javier los próximos días en la Universidad de Verano de Lanzarote, donde vamos a poder sacarle todo el jugo y espero que hoy también podamos sacarle algo de jugo en este interesantísimo tema de los derechos humanos, su defensa y su evolución en el mundo. Javier, mil gracias por estar aquí en Canarias con nosotros y por acompañarnos hoy y en la Universidad de Verano. Bienvenido. Aló, aló. ¿Se escucha, no? Muchísimas gracias, Gabriel. Un honor. Y bueno, ya la parte introductoria de HRF la hiciste. Nada más agradecerte por el espacio que siempre nos has dado a HRF y a mí en particular. Y bueno, este es el título que elegimos, la evolución de la defensa, pero hay un título alternativo que podría ser para esta charla, que es miembro y disruptor, ¿no? HRF nos consideramos, Human Rights Foundation, nos consideramos un miembro del movimiento de los derechos humanos, es decir, no estamos en contra del movimiento de los derechos humanos, al contrario, nos consideramos un miembro y somos amigos de gente en Amnistía Internacional, en Human Rights Watch, en otras organizaciones internacionales de derechos humanos, pero de alguna manera también somos disruptores, porque hacemos algunas cosas distintas a como las hacen las organizaciones grandes, tradicionales e internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional es prácticamente la fundadora, en particular un intelectual, Peter Benenson, es el fundador prácticamente del movimiento moderno de los derechos humanos a fines de los años 60 y comenzó con este proyecto. Él era un abogado y identificó que habían en distintos países del mundo, el abogado basado en Londres, identificó que habían presos políticos, lo que hoy denominamos presos políticos, y contrató esta separata del periódico y lo llamó The Forgotten Prisoners, ¿no? Los prisioneros olvidados. Y vamos a ver, porque esto es importante un poco para el tema de esta charla y este carácter disruptor que tiene HRF, debe ver, para pasar. ¿Y de dónde son estos presos políticos? En ese momento, fíjense, el primero de la izquierda era un filósofo que estaba preso en Rumania bajo el comunismo, básicamente, ¿no? Un satélite comunista, las democracias populares que se llamaban, en el resto del mundo. El del medio era una persona, era un reverendo preso en el sur de Estados Unidos, fíjense, uno de Rumania, otro del sur de Estados Unidos, en el contexto de las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60. El tercero es un angolés, ¿no? Un intelectual, poeta y doctor angolés, en ese momento cuando todavía Angola era una colonia portuguesa, preso por los portugueses. Y abajo tenemos a un checo, un griego y finalmente un cardenal de Hungría que estuvo preso. Entonces, fíjense, Hungría, Grecia, República Checa controlada también por el bloque soviético, ¿no? Y Estados Unidos, que resalta en particular por ser un país que consideraríamos en general más libre, ¿no? que algunos de los otros países, en base al menos al gobierno nacional. Eso era Amnistía Internacional en los años 70. Ahora he cogido una campaña que creo que es bastante interesante para mostrar. A ver, Amnistía Internacional sigue haciendo esto otro y algunos de los apoyos más valiosos, volviendo, sigue haciendo el tema de presos políticos y algunos de los apoyos más valiosos que un preso político, un país como Cuba, por ejemplo, puede buscar, es que Amnistía Internacional te reconozca como un preso de conciencia, ¿no? Prisionero de conciencia. Entonces sigue siendo muy importante y hace un trabajo extraordinario en ese sentido. Sin embargo, también, y vamos a ir a algunas de las campañas de derechos humanos que hacen,
salen de ese rubro de presos políticos de países gobernados por dictaduras o por gobiernos que restringen libertades políticas de manera grande, a temas que nosotros consideramos, y ahora vamos a explicar el razonamiento, a ustedes les va a parecer obvio y intuitivo, estoy seguro, pero esta es una campaña de Amnistía Internacional UK que pide que el gobierno cobre más impuestos a lo que ellos llaman the super rich, ¿no? A los super ricos. No he entrado, no soy un experto en la campaña, imagino que es el 1%, no sé, el 1%, o a partir de cierto nivel de ingresos, imagino, es el super rich, ¿no? Entonces, esa campaña tiene un par de memes, o sea, no es solamente esa campaña de decir ahí, sino que también tiene este meme, ¿no? Ahí los que entienden inglés, que son imagino, la mayoría, aquí dice, ¿no? Están cuestionando la decisión del gobierno del Reino Unido de quitar lo que ellos consideran 5.000 millones de dólares en financiamiento para la seguridad social de personas con problemas con disabilidad, ¿no? Disability, en vez de solucionarlo con simplemente taxes super rich, ¿no? O sea, literal, es un meme oficial de la organización. Y luego de UK Government, indeciso, no sabe cuál de las dos hacer. Y finalmente, esta parte está un poquito más basada en datos. Básicamente hacen una encuesta o publicitan la encuesta que alguien más hizo en relación a que el público del Reino Unido también quiere tax de super rich, pero el gobierno no está taxing de super rich, ¿no? Entonces, esto con Amnistía Internacional, que es el fundador del movimiento de los derechos humanos, prácticamente hace este tipo de campañas, ¿no? Entonces, a ustedes ya seguramente que si abrimos ya el Q&A ahora, yo les digo, ¿qué está mal con esta campaña? ¿O por qué ustedes la apoyarían? ¿O qué piensan de la campaña? Seguro que ya tienen algunas ideas, pero vamos a tratar de explorar esas ideas que ustedes ya la tienen seguramente intuitivamente. ¿Por qué digo ustedes? Porque sé que Hesperia es una universidad que apoya la libertad económica, la libertad política en general, y por tanto hay mucha gente aquí que sabe de economía y saben que, como vamos a ver ahora, el tema de taxes super rich es un tema de naturaleza económica y que no es tan fácil de resolver. Entonces, dos problemas, ¿no? Hay un problema de tema, en qué tema se tiene que enfocar el movimiento de los derechos humanos, el movimiento internacional de derechos humanos. Temas, ¿qué temas? ¿Qué temas sí y qué temas no y por qué? ¿No? Entonces hay un tema de tema y hay un tema de país que va un poco ligado al de tema. Entonces abordemos primero el tema del tema. ¿Qué tema es lo que tiene que... El tema del tema. ¿Qué tema tiene que ver una organización de derechos humanos? Y aquí vemos que veía que uno de los profesor introductorio de uno de los brochures de la Hesperia es un ex Nobel de Economía. Bueno, resulta que además de ser investigadores, los economistas también a veces expresan apoyo político a cierto candidato, ¿no? Ya sea que sea percibido como de derecha en un país democrático normalmente o de izquierda. Entonces, uno de esos Nobel de Economía, no el que tienen aquí, pero uno de esos Nobel de Economía es Paul Krugman, ¿no? Es muy famoso en Estados Unidos y escribe mucho del lado a favor siempre del gobierno del Partido Demócrata, que es la izquierda del espectro político en Estados Unidos. Es el equivalente a escribir columnas a favor del PSOE, que es republicana, bueno, los partidos de la centro izquierda de España, o escribir al revés, al favor de la derecha, del PP, etc., ¿no? Entonces, Krugman, apoyando a Biden, venía impulsando leyes de salario mínimo y obviamente el Independent Institute, que es un think tank liberal, o si alguien lo quiere denostar políticamente, sería más conservador, pero bueno, un think tank que en función de argumentos de mercado, de libre mercado, expone que este no es un tema resuelto. Otro autor, y está en la presentación de mi biografía que generosamente puso la Universidad de las Hespérides en la invitación, y yo traduje este libro de aquí de economía, hay un capítulo entero sobre el efecto de las leyes de salario mínimo de Thomas Sowell. Entonces, el tema del salario mínimo, por ejemplo, así como el tema de qué tan alto deben ser los impuestos, ¿no? Porque no se puede seguir la lógica ni lineal nada más que sí. Con 2% da para pagar a toda la seguridad social de las personas con disabilidades. Bajo esa lógica, entonces, ¿por qué no en vez de 2%, 10%? Y en vez de pagar solo eso, pagamos, además de ello,
a las personas que no tienen empleo y a las personas que, etcétera, ¿no? Los argumentos pueden continuar y no son tan fáciles. Entonces, este libro, Economía Básica, de Thomas Sowell, hace de hecho un análisis de todo este tipo de leyes que se consideran son leyes que controlan, en este caso, el precio del trabajo, ¿no? Del trabajo, el salario, básicamente, y generan efectos no deseados, porque al controlar esos precios genera el efecto de que, en la tesis de Thomas Sowell, hay menos, en general, los países que tienen leyes de salario mínimo más altas, además de cargas impositivas más altas, tienden a tener tasas de desempleo más altas, ¿no? Aquí hay un gráfico. O sea, esto no es un gráfico de Thomas Sowell, este lo saqué de internet, pero está bien explicado en general de cuál es el argumento, digamos, económico por detrás de eso. Entonces, hay una discusión económica que normalmente la tienen los economistas, digamos, Thomas Sowell versus Paul Krugman, sobre el efecto de las leyes de salario mínimo, ¿no? Y en general se puede hacer esta correlación, ¿no? De que los países que tienen el mercado laboral más regulado, incluidas leyes de salario mínimo, tienden a tener mayores tasas de desempleo versus los países que tienen tal vez menos impuestos y también el mercado laboral menos regulado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el porcentaje exacto? Porque vemos que la mayoría del mundo bueno, tienen impuestos, entonces como que nadie está, no necesariamente se está abogando, o al menos no de manera factible en el corto plazo, por eliminar todos los impuestos, pero digamos la carga tributaria ideal para que la sociedad funcione y más o menos y todo se mantenga en paz, y además con las mayores tasas de empleo y tasas de desempleo más bajas, por nombrar un aspecto económico que se podría hablar el efecto que puede tener eso con la inflación, etcétera, y otros aspectos económicos. Pero para hablar de un aspecto económico, definir esa tasa, imagino que todos coincidimos aquí, por lo menos en la vida real, tiende a ser una discusión de economistas que luego, en base a esa investigación académica que se hace, bajan a la política y eventualmente los políticos que están en el gobierno tratan de implementar una u otra cosa, por un interés ideológico, pero también por un interés práctico, ¿no? Entonces, este es un tema, el tema del salario mínimo, el tema de la carga impositiva, son temas que nosotros consideramos en el mundo democrático debería ser dejado a la política pública, ¿no? A los economistas y los políticos de una democracia para que lo definan. Ahora ustedes me dirán, no, pero el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se dictó junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fueron los dos grandes tratados de derechos humanos del mundo de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, ahí no se dictaron tratados más que las convenciones contra el genocidio, saliendo del Holocausto, pero no se dictaron tratados de derechos humanos hasta los años 70, que se dictaron dos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que uno relaciona con las libertades clásicas que mencionaba Gabriel, básicamente lo que se llama los derechos humanos de primera generación, es decir, lo que los ciudadanos le piden al Estado que no haga. No me meta preso, si me mete preso, tiene que hacer A, B, C, D, con abogado, tengo que ir, tengo derecho a tal. Las prestaciones que el Estado no haga, no me quite la propiedad, no me impida hablar, no me impida criticar. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, existe como la asunción, existe como la conventional wisdom, ¿no? la convención que todo el mundo piensa que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, promovido por el bloque soviético y los rusos, dictaron una serie de prestaciones que hacen que sea obligatorio que bajo los derechos humanos los gobiernos cobren los impuestos más caros posibles, los gobiernos regulen las leyes de salario mínimo, etcétera, etcétera. Y yo les quiero proponer que no es así, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es muy claro y dice: las personas tienen derecho a la vida digna, tienen derecho a un trabajo, tienen derecho a B, C, D, pero sabían lo suficiente, yo creo, quienes estaban asesorando a esos redactores de ese tratado, de cómo funciona la economía y que esto al final son problemas de política económica. Y por tanto, este artículo 2 dice, en cuanto a las obligaciones de que haya
el derecho al trabajo, el derecho a la vida digna, el derecho a la seguridad social, dice, cada uno de los Estados partes se compromete a adoptar medidas que, mediante la asistencia y la cooperación internacional, y especialmente a través de medidas económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr, dice, progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Entonces, si el derecho que tiene el pueblo francés, así como el pueblo español o el pueblo estadounidense a tener empleo, ¿no? Se descubre, lo descubren los economistas ahí debatiendo en las Hespérides, Krugman versus el economista más liberal, y llegan a la conclusión de que claramente hay que eliminar las leyes de salario mínimo o bajarlas por debajo de toda la competencia mundial o la competencia laboral, para que no tenga los efectos negativos de privar más bien el ingreso al mercado laboral de las personas con todavía habilidades que no han sido probadas en el mercado, ¿no? Si se llega a esa conclusión, este tratado dice adóptese. Este tratado no dice cóbrese más impuestos. Este tratado no dice adóptense leyes de salario mínimo y pónganse el salario mínimo en España a $40.000 y así todos están contentos con lo que ganan, ¿no? 40.000 euros. No dice pongan un mínimo, al contrario, dice discutan técnicamente, económicamente y luego adopten medidas para atender a la garantía progresiva del mayor empleo, de mayor seguridad social, etc. Entonces ni siquiera es para decir que el tratado lo diga. Sin embargo, ya ven ustedes que dentro del movimiento de derechos humanos, una organización tan icónica como Amnistía Internacional, sí, de alguna manera está abogando. No he leído, sí, la verdad no creo que tenga una justificación muy sofisticada de por qué intervienen en la ley sobre tax de super rich, pero si la tuvieran seguro que llegarían a este tema, que los derechos de segunda generación, que son estos, son derechos en los que se le piden al Estado unas ya prestaciones. No solo no se meta en mi vida individual, sino ya también deme trabajo, deme seguridad social, asegúrese que esté bien yo, etcétera. Entonces, y bueno, y la realidad es que el tratado, como lo estamos viendo aquí, no da recetas económicas. Lo que dice es, tiende a garantizar a través de discusiones inteligentes de economía, ¿no? Entonces, temas de economía hacen a lo que consideramos en general, y temas de la libertad de mercado, hacen a lo que consideramos en general libertades económicas, ¿no? Si queremos ponerlo en términos menos economicistas, porque la palabra económica, por definición, nos lleva a pensar en una situación más técnica, pongámoslo en términos de lo que escribió Milton Friedman y su esposa de Rose Friedman, creo, ¿no? Que son los términos de libertad de elegir, ¿no? De elegir en el mercado, de elegir en el resto de tus actividades. No solamente en la política, cada 4 años a todos se nos da la libertad de elegir en el mercado de partidos políticos, más o menos, ¿no? En las democracias. Sin embargo, los temas económicos son más de la libertad de los individuos agregados en poblaciones grandes de elegir qué comer, dónde comer, qué vestir, dónde trabajar, etcétera, etcétera. Todos esos son los demás problemas de la sociedad. Entonces, los temas económicos, digamos, nosotros como Organización de Derechos Humanos, como vamos a ver ahora, no son temas que abordamos, tiene una lógica, parte de la lógica es la que ya mencioné, ¿no? Es que en general nosotros como intelectuales, digamos, yo me considero una persona liberal en lo político y en lo económico, y quiero países con mayores tasas de empleo en general, a diferencia de países con mayores tasas de desempleo. Y entiendo que la literatura sobre el libre mercado tiende a sugerir menores tasas de desempleo porque el efecto que tienen las leyes a través de la eliminación de las leyes de salario mínimo, por ejemplo, porque el efecto que tienen a tener estas leyes es más bien el contrario al que se busca, ¿no? Entonces ese es un tema que nosotros no abordamos. Entonces, si no abordamos los temas de libertad económica, vamos a verlos también de paso, ¿qué temas el que sí abordamos de inicio? Y lo mencionó un poco
lo mencionó Gabriel, es determinar en qué países nos vamos a enfocar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos parte de lo que hace que nosotros nos enfoquemos en los países que nos enfocamos, que ahora vamos a ver, es ver en qué se han enfocado las grandes organizaciones de derechos humanos. Entonces, este es un análisis que hicimos interno en HRF, el equipo legal y de política en HRF, en su momento, de política pública. Nos entramos literalmente a la página, al sitio web de Amnistía Internacional, la que está basada en Londres, y vimos todo lo que tenían en cuanto a comunicados de prensa, videos, lo llamamos un impulso, cualquier cosa que habían hecho en ese año, qué países cubría, ¿no? Y hicimos un análisis para las Américas, ¿no? Y encontramos que de los 34 países que tiene el hemisferio occidental, dependiendo cómo se los cuente, Estados Unidos tenía el 56, esto es del 2000 al 2014. Fueron los años en que se consolidó la dictadura de Hugo Chávez en Venezuela, ya estaba en el poder Nicaragua, que ahora ya es una dictadura, Daniel Ortega de Nicaragua ya es una dictadura consolidada, ¿no? Estados Unidos tiene problemas de erosión democrática, pero no, incluso ahora nosotros no lo consideraríamos una dictadura. Entonces, sin embargo, estamos viendo cómo hacen las demás organizaciones de derechos humanos. Nosotros queríamos ver más o menos para decidir en qué enfocarnos nosotros y ver cómo se está enfocando el mercado de organizaciones de derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces, 56% de Estados Unidos, México, que también incluso hoy lo consideramos una democracia con problemas, probablemente ya llegando a un autoritarismo híbrido, pero México 7%, Guatemala también consideramos una democracia con problemas, pero una democracia. Y luego Cuba, aquí tenemos la primera, con 4% de su esfuerzo del 2000 al 2014, Cuba, una dictadura que está en el poder que hay dictadura desde antes de Fidel Castro, incluso ahora ya nada más es peor la dictadura, o sea, por lo menos además de dictadura hay pobreza extrema desde los años, desde el 59, una dictadura de 65 años, en ese momento, 2014, ustedes saquen sus cuentas, pero 4%. Luego Brasil, Colombia, también democracias, Haití, un país con bastantes temas en América Latina, El Salvador, en ese momento una democracia con problemas de Centroamérica, Chile, etcétera, etcétera. Para hacerlo rápido, Amnistía Internacional, este es solo del 2007 al 2014. En Europa y Asia Central, aquí está Rusia, tiene más sentido aquí, es decir, hay más enfoque en países autoritarios, porque Rusia estaba gobernada por Putin, y Putin erosionó, primero fue electo democráticamente, pero luego erosionó la democracia hasta convertirlo en lo que consideramos hoy un país dictatorial. Turquía, Ucrania, Reino Unido, fíjense, alto, 7% de la atención, y luego vienen algunos autoritarios claros, Azerbaiyán, Bielorrusia, Italia bastante alto, Francia bastante alto, Grecia, democracias, y luego Serbia, España, etcétera, etcétera, ¿no? Esto era en cuanto el enfoque en ese continente. El Medio Oriente, en el Medio Oriente, Oriente Medio, Siria, Egipto, Irán, países gobernados por regímenes autoritarios, Bahrein, Libia, esto es Amnistía Internacional 2000-2014, y el norte de África, ¿no? Arabia Saudita, Israel, alto, Israel lo consideramos una democracia, Irak, Túnez, Yemen, etcétera, etcétera. O sea que no se ven grandes, creo, outliers, por lo menos a cargo de Amnistía Internacional. Vimos a Human Rights Watch, que también es una organización grande, con mucha influencia, igual muy reconocida a nivel global. También hicimos un análisis de sus números, y ellos, fíjense que en su definición de su mission statement, similar al de Amnistía Internacional, hablan de defender los derechos de la gente en todo el mundo. No dicen en los países autoritarios, dicen en todo el mundo. Lo mismo Amnistía Internacional, en todo el mundo. Entonces ellos son conscientes de que su enfoque es global y no hay país en el que no se metan, ¿no? Sobre el que no opinen. Entonces, esto es del 97 al 2012. Y aquí, esto es África en particular, y el país que más atención tiene es Sudán. El segundo país es República Democrática del Congo. Tampoco se ven grandes outliers.
En Asia, algo China, el que más atención tiene sentido desde muchas perspectivas, comenzando por la cantidad de población y bueno, y la influencia que tiene el gobierno chino, Burma, Birmania, etc. Medio Oriente y África del Norte, bueno, aquí vemos aquí un poquito un outlier, que es que el país al que le dan más atención del 97 al 2012 es Israel, ¿no? Y luego, sí, Israel con 15%, luego Irak con 11.5%, en alta medida comunicados en relación a la guerra que había en ese momento, y luego Irán, etcétera, etcétera. Así que ahí se ve un poquito un outlier. Para nosotros esto es un outlier porque nosotros consideramos a Israel, con los problemas que hay actualmente, el gobierno de Netanyahu, que ha erosionado un poco las instituciones, en general consideramos a Israel, seguimos considerando una democracia, ¿no? Entonces, esto sí es un outlier para nosotros porque se le da atención más a la democracia que a muchas de los autoritarismos de esa región, ¿no? El continente el continente europeo, incluido a Rusia, similar a lo de a Amnistía Internacional, no hay grandes outliers necesariamente, ¿no? Grandes destaques. Pero no lo vi. A ver. Exacto, sí. Ese es el outlier y creo que era similar al de Amnistía Internacional, ¿no? En cuanto a que bastante atención al Reino Unido siendo un país que en general se considera una democracia, ¿no? Entonces, ese es el otro outlier de esa región. En América Latina, igual, un gran outlier, Estados Unidos, 70% de la atención. En ese contexto, en parte en relación también a la guerra de Irak, pero por el tema de Guantánamo, etcétera, pero había mucha atención en Estados Unidos. Y aquí sí es preocupante que los siguientes de atención no solamente no son Estados Unidos, son también Colombia, Chile, países democráticos bastante estables de América Latina, México el tercero, el cuarto, y ahí el quinto está Perú, y ya ahí comienzan los 1% y ahí llega, en los 1% llega Cuba finalmente con 1.87% de su trabajo en esos años, o sea, lo que se puede ver en su sitio web. Y Venezuela con 1.64%. Y estos son los años en que se consolidó la dictadura de Venezuela, ¿no? Por eso es que uno de los primeros trabajos serios de Human Rights Watch sobre Venezuela es un informe que se llama Una década de Chávez, ¿no? Porque ya habían pasado 10 años y como que no se le había tomado tal vez la suficiente atención desde el movimiento de derechos humanos. Nosotros lo sentimos un poco así también, porque nosotros hicimos nuestro primer Oslo Freedom Forum, que es una conferencia anual que hacemos en Noruega, donde invitamos a disidentes de países autoritarios a contar sus historias, estilo TED Talks. Y allí, por ejemplo, había una resistencia en general cuando traíamos speakers, conferencistas de Venezuela, los intelectuales noruegos eran, no, ustedes están trayendo a golpistas, Venezuela es un país excelente, es la derecha rancia nada más que está en contra, etcétera, etcétera. Y claro, y ellos decían, no, nosotros creemos en los derechos humanos, en el mundo de los derechos humanos nadie ha dicho que esté nada mal en Venezuela, son solamente ustedes. Es decir, ese era un poco el argumento de la intelectualidad noruega en ese momento, ha cambiado en relación a Venezuela, no sé si mucho en relación a Cuba, pero entonces nosotros en estas cosas hemos sido disruptores, como van a ver, y luego, igual aquí, esto es sacando a Estados Unidos, creo que decidimos remover a Estados Unidos, este es el cuadro sin Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí están, como ven ya, Colombia, México, Chile, Perú, y recién ahí comienza, ya aparecen Cuba, Venezuela. Entonces, un enfoque que nosotros no adoptaríamos. Esto ya lo conversamos un poco, es las libertades económicas y las libertades políticas. Cuando hablamos de libertad y una organización que se enfoca en la libertad, ¿en qué libertades te enfocas? ¿En las que determinan el salario mínimo, los impuestos, las políticas económicas que tienden a maximizar la felicidad de la gente, digamos? ¿O en las políticas sobre libertades políticas? ¿Libertades económicas o libertades políticas? Bueno, primero, ¿qué son esas libertades? Hay índices actualmente que miden esto, ustedes conocen seguramente o han escuchado del índice del Fraser Institute sobre Economic Freedom, ¿no? El mundo, los distintos porcentajes,
estimados de libertad. Los rojos son los menos libres. Aquí el verde, agua, turquesa, no sé, la parte más libre. Un índice similar lo tiene el Heritage, índice de libertades económicas. Digamos, estas son las libertades en las que nosotros no nos enfocamos, pero que sí, al parecer, digamos, Amnistía Internacional con esa campaña se están enfocando. No sé si desde la perspectiva de las libertades económicas, pero sí están hablando de política económica. Aquí estas son las cosas que se leen, que se miden, ¿no? Libertad de negocios, derecho de propiedad, libertad del mercado laboral, esto es lo que conversábamos, el efecto de las leyes de salario mínimo sobre el mercado laboral, integridad del gobierno, efectividad judicial, gasto del gobierno, gasto público, ¿no? Libertad de comercio, interesante porque Estados Unidos, por ejemplo, históricamente rankea muy bien estos índices, pero después de 30 años de consenso, más o menos entre la centro izquierda y la centro derecha, de estar a favor del libre mercado y en contra de los aranceles, excepto en ciertas áreas de la economía que estaban protegidas históricamente, como la agricultura. Ahora hay como una política, como ustedes saben, un poquito más agresiva en ese sentido y mercantilista de parte del nuevo gobierno. Entonces, seguramente arrancará peor ahora en esto, pero bueno, solo por hacer una nota al pie. Y luego, este es un índice que trata de integrar un poco las libertades económicas con ya un poco más de libertades personales, civiles y políticas, que es el índice de Cato, ¿no? Por eso, porque sí mide, a diferencia de los otros dos índices, la libertad de expresión, ¿no? Que es una libertad política básica. Y bueno, y están los otros índices, que los economistas los conocen menos, tal vez, pero que el resto del mundo son los que más conocen, que ya miden la libertad política y la democracia, por lo general. Y ahí está el índice de Freedom House, que se llama Freedom in the World, que ellos los califican como libre, a los países como libre, parcialmente libre y no libre, ¿no? Pero esa calificación históricamente ha sido tomada como un proxy, ¿no? como una manera de medir la libertad política, básicamente, ¿no? Entonces, y ese índice no es muy distinto a este otro índice, que es uno de los más influyentes actualmente, el índice del Economist Intelligence Unit, la unidad de inteligencia de la revista del Economist, basada en Londres, que mide los gobiernos del mundo en 4 categorías. Las democracias en full democracies y flawed democracies, democráticas con problemas, digamos. Luego los regímenes híbridos y luego los regímenes autoritarios en el mundo. Nosotros, digamos, hemos tomado la decisión de no ver temas de libertad económica, en parte porque ya una de las charlas que voy a dar en la Universidad de Verano va a versar un poco sobre eso, en parte por las complejidades de cómo la política termina, de cómo para implementar medidas de libertad económica se necesita la política, y la política es complicada, como por ejemplo si uno como liberal dice el gobierno de Trump hubiera mejorado la libertad económica, bueno, votás por el gobierno de Trump y resulta que el gobierno de Trump sube los aranceles en un nivel donde hubiera sido impensable que un gobierno de la izquierda, de Biden por ejemplo, haya subido los aranceles. Entonces te producen esos tipos de problemas cuando vos tratás de implementar el activismo a través de los gobiernos, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el hecho que en América Latina casi todos los gobiernos, con las políticas del famoso consenso de Washington, al menos en Sudamérica, Bolivia, Chile, etcétera, los que implementaron el shock therapy económico de libertad de importaciones, liberalización del mercado laboral, privatización de las empresas, fueron partidos tradicionalmente vistos como partidos de izquierda, ¿no? El MNR en Bolivia, la concertación en Chile, el peronismo en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, esas cuestiones contraintuitivas que ocurren en la política de los dos lados, ¿no? Hacen que sea más complejo abogar por libertad económica, ¿no? Pero las libertades políticas te permiten un clima en que las políticas de libertades económicas, que ese es el argumento más importante, las libertades políticas te permiten un clima en el que se pueden discutir la libertad, en el que se pueden discutir las políticas de libertad económica. Y este es un índice que los invito, y seguramente vamos a hacer cosas con las Hespérides, la Universidad de las Hespérides sobre esto,
Este es un índice que va a salir, no vean los colores todavía muy en detalle porque no está finalizado, pero en febrero de este año, y este es un borrador de hace un año y medio creo, entonces hay algunas cosas que no están actualizadas, pero tenemos un proyecto interno a través del cual nosotros decidimos en qué países enfocarnos. Nosotros nos enfocamos en países donde las libertades las libertades políticas ya han sido conculcadas en una medida suficiente para que ya no consideremos que hay un clima de libertades donde se pueda discutir todo lo demás. Las libertades ya de elegir en el mercado, etcétera, las libertades económicas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando ya ese clima, cuando ya no hay ese clima que llamamos democracia, digamos, ¿no? Ese clima de libertades políticas básicas, eso otros países lo consideramos autoritarismos híbridos o autoritarismos completos, ¿no? En este caso, para propósitos ilustrativos, son los rojos los completos, los amarillos los híbridos y las demás son democracia. Este índice va a ser la primera versión de este índice ya completo, la estamos publicando en febrero. Por ahora lo que tenemos es nuestra lista interna de países, según la cual 96 países del mundo son autoritarismo. 96 de los casi 200 entre países y territorios que hay en el mundo, 96 están gobernados por regímenes o completamente autoritarios o autoritarismos híbridos. Ese es nuestro número interno, que ya lo van a ver reflejado a partir de febrero a disposición del público. Cuando la gente vaya a cada país va a salir la descripción, por qué lo consideramos, ya podemos hablar de la metodología de ese índice en el Q&A si quieren, si tienen preguntas. Pero eso es nosotros. ¿Por qué es tan importante este índice para nosotros? Porque nos determina, los rojos y los amarillos nos determinan los países en los que tenemos que enfocarnos. Porque a diferencia de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que como vimos, se enfocan en todos los países del mundo y le dan atención, tienen sus propios, yo no sé exactamente cuáles son sus criterios de atención a uno u otro país, probablemente también las noticias, el news cycle, no sé, es parte de cómo funciona el mundo. Pero nosotros tratamos de decir, ok, independientemente de que haya 90% de las noticias sobre cosas que están ocurriendo en democracias, nos vamos a enfocar en los países que, según el análisis, tienen las libertades políticas privadas. La lógica es la que ya mencioné. Y ahora, ¿por qué es importante también otro aspecto de por qué nosotros preferimos no meternos a discutir democracia de nuevo? Si nosotros hagamos de cuenta, pongámonos en 1991 en Bolivia o en Chile y creemos que, hablemos de libertad económica, y creemos que la solución a los problemas de hiperinflación que tuvo Bolivia entre el 82 y el 85, bueno, vamos al 86, al año 86, creemos que los problemas de hiperinflación que tuvo Bolivia en el 82 y el 85 se solucionan como se solucionó a través de un académico que asesoró a ese gobierno, Jeffrey Sachs, que asesoró al gobierno del MNR en ese momento, y hubiéramos como entidad de activismo, organización de derechos humanos de activismo a favor de que no haya hiperinflación para la gente, hubiéramos apoyado al partido de derecha de ese momento, que era el ADN, tal vez nos hubiera sido complicado después pedirle al MNR que haga lo mismo, porque nos considerarían los asesores del ADN, ¿no? No nos considerarían tal vez un interlocutor válido. Entonces, debido a eso, se genera ese tipo de cosas, se genera ese tipo de... Exacto, se genera esa noción de que si vos estás abogando por esto y estás hablando siempre con el partido de centro derecha, después, ¿cómo haces que la izquierda, cuando está gobernando, implemente la política, la abolición de la ley de salario mínimo o de las leyes de control de alquileres, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, consideramos que es importante, por tanto, tratar de mantenerse apartidista. Ahora, eso es claro en temas económicos. Ya les di el ejemplo de Bolivia, les puedo dar ejemplo. Bueno, en España puede suceder cosas similares. En cualquier país democrático pueden suceder cosas similares. Que al final sea el gobierno de izquierda que implementa ciertas medidas liberalizantes, no en general en la economía, pero en un área concreta, o que gobierno de derecha que uno esperaría porque tienen algún asesor o porque algún intelectual allí cree más en la libertad económica, que ya sea por amiguismo de compadres o por lo que sea, termine manteniendo ciertos, no sé, privilegios de grupos de interés, etcétera, ¿no? Entonces,
En temas económicos eso está claro, y de ahí viene la noción de que el Atlas Network, organizaciones asociadas, los fundadores del movimiento de los think tanks libertarios, incluso Hayek recomienda un poco no meterse en la política, ¿no? Que los liberales se mantengan al margen de la política y den recomendaciones de política económica y ya los políticos vean más o menos cómo la aplican. Y si se meten en política, perfecto, pero separar los compromises, ¿no? Las cosas que se tienen que ceder en política para avanzar, con la pureza del análisis económico y de las recomendaciones para que hayan políticas económicas. Entonces, eso, digamos, el tema económico está claro. Ahora, en el tema político hay un factor incluso mayor, que es el hecho de que en la sociedad, y este es un tema del que voy a hablar en la segunda conferencia que voy a dar en la Universidad del Verano, que voy a hablar sobre esto en más profundidad. Resulta que en una sociedad libre, aunque uno no lo quiera, o sea, no aunque uno lo quiera, de manera espontánea, a la hora en que se abren estas compuertas de la competencia política cada 4 años, en el que uno sale a la calle y hay políticos de los dos lados abogando porque voten por ellos, resulta que la sociedad se tiende a polarizar de manera natural bajo un clima de libertades políticas. Es el mismo motivo por el cual las sociedades, y hay de hecho investigación sobre las similitudes de esto, y ese es un tema de investigación particular en el que yo vengo trabajando hace tiempo. Hay una analogía muy grande de los factores que polarizan a la sociedad en términos políticos a lo que polarizan a la sociedad en términos de las rivalidades del deporte, del fútbol en particular, con las que estamos la mayoría de nosotros familiarizados. Es decir, no es porque Gramsci llegó y comenzó a analizar en las universidades que ahora hay un montón de fans del Barça y del Real Madrid del otro lado, ¿no? O sea, es de manera espontánea, ahora ya a nivel global, la gente se polariza cada que hay clásico y quiere o que gane el Madrid o que gane el Barça. Eso a nivel, por darles un ejemplo a nivel global. Pero ciudades grandes, por ejemplo en Buenos Aires hay como 10 equipos de fútbol y hay clásicos internos, derbis, como por ejemplo el Racing contra el Independiente, etcétera, etcétera. Hay derbis locales como el derbi de Madrid, etcétera. Aquí estaba preguntando la tecita, hay el derbi de la ciudad deportiva, de la Unión Deportiva de Las Palmas con el Tenerife, ¿no? Esos son los derbis locales. Pero a la hora a pesar de que hay estas pugnas o rivalidades locales, también hay la rivalidad ya más de la ciudad, que es Boca Juniors, River Plate, y tal, ¿no? Y ahí sí que no hay ninguna política económica, ahí no se están discutiendo salario mínimo, identidad de género, aborto, no se están discutiendo temas serios, literal se está discutiendo un tipo con una polera que además el año pasado, con una camisa de un equipo que además el año pasado, Figo, jugó en el otro equipo. O sea, ahí no hay nada de política pública y sin embargo la rivalidad es encarnizada. Uno de los análisis académicos sobre este asunto le preguntó a los fans de los New York Yankees, la rivalidad de los New York Yankees, como ustedes saben, es con los Boston Red Sox, ¿no? De béisbol. Entonces le preguntaba a padres que eran de los New York Yankees, del 1 al 10, ¿qué tanto aborrecerían que su hija se case con un fan de los Boston Red Sox? Y los porcentajes de disgust, que es el sentimiento que se expresa, y aquí se utiliza mucho en el español de España, me da asco, ¿no? El asco que le da a la gente que su hijo de los Yankees se casa con un hijo de los Boston Red Sox era tan potente que solamente era equiparable y además era idéntico, desde el punto de vista cuantitativo, era idéntico al aborrecimiento que le causa a un demócrata convencido de que su hijo se case con un republicano y viceversa, a un republicano que su hijo se case con un demócrata, ¿no? O a un zurdo de M a que se case con un facho de M, ¿no? Entonces las rivalidades en la política, izquierda-derecha, terminan jugando un rol, terminan existiendo de manera espontánea y los conceptos de animadversión que se producen entre unos y otros son muy potentes. Hasta ahora el autor que yo he encontrado más potente en este tema, ahora está distraído, Jonathan Haidt, profesor de NYU, psicólogo evolutivo, ahora anda distraído con el tema de que se ha vuelto un gran propulsor de las ideas de que los jóvenes, y como padre de jóvenes, Gabriel lo sabe,
que los jóvenes no estén, los niños, especialmente adolescentes, en el celular todo el día, los smartphones, ¿no? Se ha puesto muy famoso con eso a través de su libro The Anxious Generation. Pero antes de ser un gran, digamos, intelectual de estar abogando por eso, él ya estaba abogando por bipartidismo o no partidismo, especialmente bipartidismo o heteropartidismo en la academia. Él cofundó un esfuerzo que se llama Heterodox Academy, que trataba de contrarrestar este status quo, esta situación de que en la mayoría de las universidades top de Estados Unidos, donde antes había 50 y 50 republicanos demócratas, los que no se consideraban independientes 50 y 50 o 60 40, para el momento en que él hizo ese research, que imagino que previo al 2015 más o menos, ya la proporcionalidad era 90-10, ¿no? O sea, o 100-0, o sea, ya los republicanos o no existían o estaban en el closet, ¿no? Para poder ser académicos. Entonces, eso obviamente genera, por el mismo análisis que él hace, distorsiones complejas, son parte de lo que explica también el surgimiento de esta nueva derecha o alt-right en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Una cosa top que hay en este libro, que les recomiendo leerlo, en español está traducido como La mente de los justos, para los que lo quieran leer en español. Y lo más potente que dice esto, y que tiene mucho que ver con cómo vemos la política y en general la sociedad, que es el hecho de que dice, el libro es ¿por qué las personas buenas, y parte de la idea que la mayoría de las personas somos buenas, ¿no? ¿Por qué las personas buenas estamos divididas en cuanto a la religión y la política? Entonces, y una de las partes que dice que una vez se crea esta polarización y las elecciones, cada vez que hay elecciones cada 4 años, en una sociedad libre que siempre es así, 50-50, nunca es 80-20. Los únicos países donde ganan 80-20 es donde hay dictadura o algún tipo de distorsión muy grave del mercado, del mercado de ideas, ¿no? Como por ejemplo Corea del Norte, que ganan con 99, o Bielorrusia, etcétera, etcétera. Países así, pero en las democracias tiende a estar ahí, 51-50, aquí la última elección fue más o menos así, en Estados Unidos igual, es normal, porque se genera esa polarización. El problema es que la naturaleza de esa polarización, él dice, vemos la política, así como el fútbol, como moralidad, ¿no? Le atribuimos cuestiones morales. Porque yo hace rato que hice la analogía del fútbol, cometí un sacrilegio, o sea, si aquí hubieran madridistas y hinchas del Barça, me hubieran dicho, lo que has dicho es un sacrilegio, porque yo dije, Figo se cambió de polera y al día siguiente todos lo querían y todos lo veían, lo banalicé, pero para ellos no es banal, para ellos es muy importante, es sagrado, y ahora ya vieron los shows que hagan en el fútbol, que si Nico Williams iba al Barça, que si no, todo esto es algo importante para la gente. ¿Por qué? Porque vemos el fútbol como moralidad, de la misma manera que vemos la política como moralidad, y lo consideramos algo inherente a nuestra identidad, a nuestra dignidad, y por tanto cambiarse es algo como robar, ¿no? Entonces, tendemos a ver, y él hace un análisis de nódulos morales, y dicen quienes están más de este lado de este nódulo moral tiende a votar a la izquierda, de este lado tiende a votar a la derecha, pero es normal que en una familia criada con las mismas ideas, alguien vota más a la izquierda, otro más a la derecha, lo mismo que es normal que haya 2 del Madrid y 1 del Barça o viceversa, ¿no? En la misma casa. Entonces, estas cosas ocurren. Aunque en muchas casas se es demócrata y se nace demócrata y se muere demócrata, se nace republicano, se muere republicano, o se nace del Barça y se muere del Barça, etc. Entonces, morality, dice él, morality binds and binds. Vemos como moralidad, y la moralidad nos une y nos ciega. Nos une a nuestro grupo, nos hace potentes, nos hace sólidos como grupo, pero nos ciega a 2 cosas. Nos ciega no solamente a las virtudes del otro grupo, es decir, somos demócratas, ya, no leemos ninguna virtud a los republicanos y viceversa, pero no solo eso, sino también nos ciega al cheating de nuestro grupo, a la trampa que hace nuestro grupo, y eso es lo más grave tal vez, porque nos vuelve apologistas del mal, ¿no? Nos vuelve apologistas de los efectos de nuestro grupo, por eso. Entonces, para evitar nosotros entrar a meternos en países democráticos, para evitar meternos en países democráticos, por tanto, esperamos que el país, sea que está gobernando por un gobierno de izquierda o derecha, se convierta en autoritarismo. En la práctica, y aquí le estoy poniendo 3 fotos de la práctica, ¿no? En la práctica no es fácil.
Porque si uno está a la izquierda del espectro político, hace tiempo que considera que lo que hace Trump, la manera en que se dirige a los periodistas, la manera en que... Y además ya ahora ya hasta justificaciones, si sos liberal en lo económico, los aranceles, etcétera, decir, no, esto ya debería, ya esto ya es autoritarismo. Yo tengo muchos amigos liberales y veo su Facebook y claro, ya la manera en que ven lo que está haciendo el actual gobernante, partido político, partido gobernante de Estados Unidos, ya lo ven. ¿Para cuándo? ¿Cuándo pueden lanzar el primer comunicado de prensa diciendo que Estados Unidos es una dictadura? Y hay gente intelectuales importantes, Anna Applebaum, que no se han pronunciado abiertamente diciendo básicamente que Estados Unidos ya es un autoritarismo híbrido, etcétera, etcétera. Nosotros todavía no lo consideramos autoritarismo híbrido, no porque no veamos cosas preocupantes de erosión democrática. Del otro lado del espectro político, Lula, ¿no? Si estás a la centro derecha, tengo amigos de centro derecha en Brasil, etcétera, lo consideran a Lula hace tiempo un autoritario de izquierda. A nivel global hay el tema de lo que está ocurriendo, la guerra entre Israel y Hamas y los civiles envueltos, el tema de Israel, y Netanyahu ha tenido políticas previas de erosión del sistema. Entonces, genera dilemas, como por ejemplo que todo el mundo dice, la Organización de Derechos Humanos, Human Rights Foundation, no ha dicho nada sobre Trump, no ha dicho nada sobre Lula. Hiciera Bolsonaro, no ha dicho nada. Pero a la vez, creemos que esa alternativa es mejor a tomar una posición partidista en cuanto a los derechos humanos. Y ahí es donde tenemos las críticas de este es Eve Bonafini, ahorita lo voy a mostrar para cerrar. Pero antes de eso, por ejemplo, había un tuit, no lo quise hacer cambiar la presentación, pero había un tuit, por ejemplo, de antes de que sea electo Javier Milei en Argentina, ya habían tweets de directores que trabajan, o sea, oficiales de Amnistía Internacional, diciendo están en peligro si gana Javier Milei los derechos humanos en Argentina, ¿no? Entonces, nosotros por eso, el dilema es, preferimos no pronunciarnos sobre, ya sea de izquierda, gobiernos de izquierda o de derecha que puedan tener políticas que son erosionadoras de la democracia, que uno puede decir, del punto de vista objetivo, son erosionadores de la democracia, pero no al nivel de que ya podamos decir que ese país es autoritario. Eso es lo que decimos nosotros. Ahora, la parte afectada lo ve como ya hace tiempo que es una dictadura, ¿no? Entonces, la parte afectada, los que nos llegan a nosotros, de los dos lados del espectro político, ya llegan diciendo, pero ¿cómo esto está ocurriendo? Esto ya es un autoritarismo, ya tienen ustedes que mandar comunicado de prensa mañana, ya tienen que hacer el informe, ya tienen que trabajar en esto. Entonces nosotros tratamos de no abrir esas compuertas para ninguno de los dos lados del espectro político, comprendiendo que para ellos, que están ahora más que nunca en las noticias, viendo que 47.000 noticias sobre la misma cosa, comprendiendo que con justificación lo pueden ver como algo muy preocupante. Y bueno, y lo hacemos con conciencia de que lo contrario va a ser visto bien o mal, pero en sentido partidista, por ejemplo. Y aquí vemos una heroína en un contexto concreto de los derechos humanos de Argentina, en el contexto en que la dictadura militar de los años 70 estaba cometiendo crímenes de lesa humanidad de manera bastante masiva, y ella tuvo algún familiar, no recuerdo su hijo, así que fue desaparecido por esa dictadura. Entonces eso era muy legítimo, pero luego de caer, digamos, la dictadura argentina, en vez de tal vez comprender que las dictaduras vienen de varios colores y que no solamente son las anticomunistas las dictaduras, sino que también las comunistas son dictaduras, y familiarizarse con el sufrimiento de las víctimas bajo las dictaduras comunistas, etcétera, etcétera, que es la posición bipartidista pro libertad que se debería tener, ella más bien se mantuvo en el ámbito partidista. Yo soy de izquierda y voy a ser de izquierda, y ahora y por tanto no me fijo en las dictaduras de izquierda, ¿no? La moralidad te ciega a lo que crees que son los dictadores de tu equipo, y no solo que no les veo problema, sino que además los apoyo, ¿no? Entonces aquí ella salió apoyando a Fidel Castro, apoyando a Hugo Chávez, hablando junto a ellos a favor de los derechos humanos y haciendo ver como que la lucha por los derechos humanos es la lucha de Hugo Chávez, es la lucha de Fidel Castro, lo cual obviamente es objetivamente incorrecto, porque así como hay víctimas argentinas de las dictaduras militares, también hay millones de víctimas de las dictaduras del comunismo, de las dictaduras comunistas. Entonces, y fíjense cómo la propia prensa termina de encargarse
de decirnos la realidad como la leen ellos, ¿no? Entonces tengo un ejemplo de una prensa, si se quiere, esta es una prensa que dice, muere, cuando ella muere, cuando muere esta líder considerada en general histórica de los derechos humanos en Argentina, dice la histórica líder de Plaza de Mayo en Argentina. No dice nada del lado un poco oscuro de lo que fue su carrera intelectual, si quiere, o de influencia pública más moderna. Otra prensa sobre el mismo caso dice que está más del otro lado del espectro político, ya no le reconoce casi ninguna virtud o rol histórico, sino que ya dice, muere la gran ferviente defensora de las dictaduras, ¿no? No le reconoce ningún aspecto redentor, por lo menos en los años en que estaba sufriendo por su hijo, desaparecido por la dictadura. Y bueno, ya está la prensa que, más o menos para darle un ejemplo de lo que yo creo que puede ser una prensa más bipartidista o imparcial, o que trata de que la lean los dos lados, que dice muere Fonavini, la emblemática, pero también controvertida, líder de madre de Plaza de Mayo. Entonces nosotros como organización de derechos humanos, decidimos, tal vez no nos apoyan tanto ni la izquierda ni la derecha, y a veces nuestros amigos de izquierda y derecha están un poco desilusionados porque no nos metamos en un país, o que esperemos en meternos en un país que les parece a ellos más urgente, pero en general creemos que con lo difícil que es, tratamos de mantenernos apartidistas y solo meternos ya en países que ya sea un gobierno de izquierda o de derecha, se haya convertido ya en un gobierno autoritario. Así que nada, con eso lo abrimos a preguntas y respuestas y podemos elaborar más a detalle. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay una cosa que siempre me ha fascinado en este tema y es el conflicto entre el derecho de soberanía versus los derechos humanos. Lo digo porque tengo la impresión de que hay cierto consenso en los últimos años o en las últimas décadas de que lo que está por encima de todo es el derecho de soberanía. Es decir, no importa que en un país tengamos una dictadura que esté masacrando a sus ciudadanos, si uno lee la prensa, lo que dicen los intelectuales o los políticos, etcétera, siempre hay no se puede intervenir, no, está muy mal que intervengamos, eso es lo peor. Es decir, la posición moralmente aceptable o superior es no intervenir. No intervenir, me refiero a no intervenir, a lo mejor se ponen sanciones o se hacen declaraciones de tipo retórico, pero en ningún caso se interviene con la fuerza. A eso me refiero. Y digo, bueno, con ese planteamiento, no sé, el desembarco de Normandía hubiera sido imposible. Porque alguien diría, no, si en París están en paz, ¿no ves que están tranquilamente, pueden comprar baguettes y hacen su tranquilidad, su vida tranquila? ¿Para qué vamos a invadir? Si invadimos va a morir gente, eso es terrible. Ay, qué horrible, qué horrible. Entonces pienso que es un tremendo error. Y eso es algo que es muy duro y hay un consenso muy fuerte y entonces eso impide también avanzar, porque hay dictaduras horrorosas en el mundo, pero horrorosas. Y en cuanto alguien interviene o piensa intervenir o hace como que va a intervenir, pues se monta el grito en el cielo y dice, pues nada, sigamos como estamos. Bueno, ese es mi planteamiento, no sé qué opinan ustedes. Excelente, y estoy completamente de acuerdo y le digo un par de cosas sobre eso. De hecho, yo enseño en mi clase para explicar el mundo post-westfaliano, en mi clase de introducción a los derechos humanos en las Hespérides, le digo a mis alumnos, el mundo en el que vivimos, post-westfaliano, es como un edificio de departamentos donde vos sabés que viven ahí al lado de tu casa una pareja, un chico y una chica, vos vivís con tu familia, y a cierta hora del día escuchas que le está dando una tunda, le está pegando, y que grita, y que clama, y que tal, y ya ves la sangre saliendo por debajo de la puerta, y no podés hacer nada porque la soberanía post-westfaliana hace que, nada, discutamos en el Consejo de Seguridad a ver si quiere Kim Jong-un que intervengan. Entonces les doy ese ejemplo, es como que Corea del Norte, Eritrea, los países, las dictaduras más horrendas del mundo, que las hay muchas, alrededor de 40, 50, que son muy graves, las cosas que se producen allí, pueden hacer eso y el resto, el concierto, digamos, el esquema de derecho internacional hace que siquiera discutirlo sea algo absolutamente controversial.
Después del genocidio de Ruanda, después de eso, los canadienses, que eran los que estaban encargados, la misión diplomática canadiense estaba encargada, al parecer, de los cascos azules que enviaron allí a última hora, y vieron, ellos de alguna manera, bajo su administración o veeduría, se produjeron grandes cantidades de muertos. Entonces ellos quedaron tan choqueados con esto, que tal vez eran profesionales que venían 20 años trabajando en eso y nunca lo habían pensado como usted lo ha pensado, de esa manera inteligente, y dijo, ¿cómo es posible que estemos viendo esto y nosotros, que tenemos militares entrenados, en vez de entrar aquí a hacer algo, a tratar de hacer algo, no pudieron? Entonces ellos desarrollaron una doctrina, o sea, unos intelectuales comisionados por ellos, profesores de Derecho Internacional, etcétera, desarrollaron una doctrina que se llama la doctrina de la responsabilidad de proteger. Es menos conocida y famosa de lo que debería ser. ¿Sabe? Es la doctrina de la responsabilidad de proteger. Y según esa doctrina, cuando en un estado, en el mundo post-westfaliano, como el ejemplo que di de un departamento, edificio de departamento, cuando en un estado se están cometiendo crímenes de atrocidades, que se llaman, que son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, crímenes muy graves, donde están muriendo mucha gente. Cuando eso ocurre, la idea es que es responsabilidad, dice esta doctrina, del mundo westfaliano que vivimos, es responsabilidad de la comunidad internacional, de todos los demás estados, intervenir, ya sea a través de sanciones, lo que sea, de manera no violenta, o eventualmente como último recurso para básicamente evitar que se sigan dando. Entonces hay esa doctrina. Lamentablemente, lo que ocurrió en el mundo real fue que luego de que esa doctrina sí fue aprobada a través de una resolución de la Asamblea General de la ONU, entre las miles de cosas que aprueban, alguien la hicieron aprobar, entonces sí se puede decir que tiene cierta fuerza del derecho internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU agarró esa doctrina en el contexto de Libia, cuando estaba en el contexto de la primavera árabe, habían caído varias dictaduras del mundo árabe, y Gaddafi se estaba atornillando el poder y estaba comenzando a matar a la gente que había salido a tratar de derrocarlo. El Consejo de Seguridad aprueba el no-fly zone, le da básicamente a la OTAN el poder dice, intervengan, y es correcta el no-fly zone, o sea que es básicamente tumbar a los aviones de Gaddafi, pueden entrar a Libia, y sancionado por el Consejo de Seguridad de la ONU. En otras palabras, los países, las dictaduras con poder de veto, que son China y Rusia, y que siempre se oponen a todo, cualquier cosa que haya más o menos un consenso entre las democracias de Occidente, en este caso dijeron, no estamos en contra, háganlo, no lo vamos a vetar. Y lo que ocurrió fue que, claro, Gaddafi terminó muerto, linchado en una alcantarilla, no sé, en la calle, como un perro, como una rata, el dictador Gaddafi famoso. Y claro, ya con eso el mensaje, si había alguna posibilidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una disposición como esa, ya más difícil en un contexto en el que al menos China y Rusia son dictaduras también atornilladas del poder a través de la fuerza, ¿no? Entonces, pero hay ese tipo de desarrollo. Y yo estoy de acuerdo que en el mundo del derecho internacional tal vez sea de los temas más urgentes y difíciles, pero que hay que discutirlo. Y no es fácil, no es que cambiar, que lleguen tropas internacionales y traten de mantener la paz es una receta clara y fácil tampoco, pero por lo menos discutirlo y explorarlo y ver ejemplos de éxito es algo que estoy de acuerdo que se debe hacer más. Y aquí también. Sí, vamos. ¿Qué tal? Gracias por la charla, lo primero, muy interesante. Gracias. Mi duda sería, entiendo el planteamiento de la organización de no hacer caso a los amigos de izquierdas ni amigos de derechas y centrarse un poco más en las dictaduras consolidadas, pero ¿no crees que ayudaría un poco también cuando ya detectas que en cierto país no hay una dictadura, pero se están empezando a hacer cosas extrañas o cosas que pueden desembocar en una futura dictadura? Meterse ahí también a decir, mira, está pasando esto, tengamos cuidado, y dar, digamos, visibilidad a ese problema para que la propia gente de los alrededores o del mismo lugar donde pueda haber una futura dictadura pueda reaccionar a tiempo. Excelente, es una excelente pregunta.
Y no es fácil la respuesta, la verdad. No es fácil la respuesta porque, por una parte, es obvio que sí, ¿no? Es obvio que sí. O sea, porque vos decís, a ver, esta persona está caminando hacia este precipicio y está en el paso 4. ¿Por qué no le voy a decir en el paso 4, oye, hay un precipicio más allá? Porque voy a esperar que esté en el paso 9, ¿no? Entonces, por una parte, es algo obvio. Sin embargo, lo problemático, y creo que ahí también nuestro rol, hay una distinción extra que no he hecho con claridad, que es el hecho de que somos una organización basada en un país extranjero, libre, o sea, es decir, con ciertos niveles de libertad, una democracia extranjera, y que está hablando desde la libertad de que yo vivo en Nueva York, estamos hablando sobre 190 países del mundo, ¿no? Entonces no estamos viviendo eso. Entonces sí hay una lógica de que hayan organizaciones de derechos humanos locales en las democracias, que es una de las características de los altos niveles de libertad política que tienen las democracias, es que siempre hay actores locales, algunos más politizados que otros, pero que existen ahí, que están abogando por derechos fundamentales, ya sea de los inmigrantes, de las minorías, y además están los think tanks y las ONGs amigas de la izquierda, de la derecha. O sea, todo ese clima de libertades hace que ellos ya estén dando esos pasos a nivel interno. Entonces, creemos que desde el punto de vista internacional, lo aconsejable es ser agnóstico. Entonces no estoy ni con Eve Bonafini, ni con los que apoyan a Milei, ni con el otro, ni con el otro. O sea, es decir, desde el punto de vista internacional puedes tener amigos en los dos lados. De hecho, nosotros en la democracia tratamos de tener amigos en el mundo de las ONG de los dos lados, ¿no? Pero no cortar la torta desde afuera en un país que todavía tiene un sistema de libertades. Y el problema, ¿por qué me decís? Y uno de los problemas graves, o sea, uno de los motivos que hace que eso sea razonable, es que esto que yo te estoy diciendo, de que está dando 3 pasos hacia el precipicio, eso es desde una perspectiva, ¿no? Porque como funciona la política o la percepción política sobre los hechos, desde la otra perspectiva son los 3 pasos a la libertad que está dando Milei o el otro, ¿no? Entonces, y eso es real. Y es un poco, vos me decís, pero ¿cómo es posible? Hay datos, hay tomas sobre, están escribiendo papers, hay findings científicos. Bueno, incluso en las áreas donde hay findings científicos, resulta que a la hora de que esa discusión se politiza o se socializa, como se la quiere llamar, se complejiza. ¿Y cómo se complejiza? Se complejiza de la misma manera que uno ve en el fútbol, porque son las mismas cosas morales que nos llevan a hacer nuestro juicio. ¿Está dando 3 pasos a la libertad o 3 pasos hacia el precipicio? Y nunca me voy a olvidar un taxista, creo que era en Barcelona o en Madrid, que yo siempre le pregunto a ustedes en Madrid, ¿verdad? Sí, estoy siempre haciendo este tema haciendo mi análisis callejero de las rivalidades. Y él me dice, que es el ejemplo, yo creo, del independiente en la política, y me dice, no, a mí no me gusta el fútbol. Y le digo, ¿pero por qué no te gusta el fútbol? Le digo, ¿por qué no estás así? ¿Por qué no sos un primate pro Real Madrid, Atlético, no? Y él me dice, porque lo que no me gusta, me dice, es que vos vas a ver un partido y le hacen falta uno y viene el de un equipo y dice, no lo tocó, no lo tocó. Y el otro dice, es roja directa, la misma cosa. Entonces él lo que ve es algo que donde las personas que están opinando sobre ese tema no tienen ningún interés de coincidir en nada. Y eso es lo que ocurre en la política. Entonces, cuando Milei reduce el gasto público, el que quiere ver lo positivo, pues lo ve, esto es positivo, está en toda la economía, la historia de la economía nos dice que esto es positivo, el país se va a estabilizar, va a bajar la inflación, todo es positivo. Y el grupo dice, no, esto va a generar desempleo, entonces, y las opiniones se tienden a politizar. Donde no hay ya casi discusión que estás caminando al cadalso es cuando ya sos un régimen autoritario híbrido y hay señales donde ya de verdad que lo hace razonable que uno entre ya como acción foránea a decir me voy a meter, que es en un clima donde normalmente ya en la práctica ya no hay este ecosistema de izquierda, derecha peleándose, no lo tocó, tarjeta roja, que es el clima democrático. Ya no hay y ya solo quedan los de un lado o los del otro lado se han dado cuenta de que han perdido algo más grande que
que es la democracia, que es la libertad básica. Y ahí de verdad necesitan la ayuda de organizaciones internacionales que pongan esa causa en la palestra de la discusión. Porque lo contrario también, cuando vos entras al país y decís, ya bueno, soy del Madrid, soy del Barça, o soy de la izquierda, soy de la derecha, antes de que se convierta en dictadura, es un poco que yo siento, cuando veo trato de ver lo que hace Amnistía Internacional, Human Rights Watch, de buena fe, ¿no? Lo hacen de buena fe, no lo hacen por malo. Pero creas unas afinidades internas que te hacen una persona más que está diciendo tarjeta roja o no lo tocó. Y eso lo vemos cuando Milei está dando discursos de campaña y ya tenés que estar diciendo, como sos amigo de todas las organizaciones de derechos humanos de Argentina, que ya son una mezcla entre organización de derechos humanos y grupos de interés que reciben subsidios, toda la complejidad de una sociedad, ya te sentís obligado a vos desde tu oficina en Londres a ir contra un candidato de unas elecciones perfectamente democráticas, ¿no? Entonces, y eso descalifica yo creo, el apostolado, si se quiere, que debería ser el que una organización internacional financiada por personas privadas que creen en la libertad, filántropos, digamos, que ellos intervengan ya a cortar la torta, a decir, fue foul o es tarjeta roja, ¿no? O no lo tocó, pero. Primero, felicidades por la charla. Gracias. O por la conferencia. Gracias. Que la primera parte me costó más seguirte. La segunda está más claro, ¿no? Pero la primera que nos hablaba de aspectos controvertidos, de si sueldo o salario mínimo o no, y luego dices que eres liberal, ¿no? Es eso. Entonces, estaba haciéndome una pregunta, ¿no? Yo en la cabeza. Tradicionalmente, en la España actual, los derechos humanos se asocian siempre, el mundo feliz hacia los derechos humanos, en la moral de izquierda. Y a mí me cuesta eso siempre. ¿Por qué se clasifica la moral de izquierda hacia los derechos humanos? Y tú hablabas de llegar hacia un mundo, no sé si es un mundo más feliz, pero con los derechos humanos, desde una óptica más liberal, que es lo que se clasificaría aquí a grandes rasgos, como te clasificarían directamente como más de derecha. Entonces, es como que vas contracorriente, me da la sensación. O sea, unas ideas que se clasificarían como de derecha quieren llegar a los derechos humanos, y eso no es lo normal. Lo habitual es la clasificación directamente de un grupo de izquierda claramente con la búsqueda de los derechos humanos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y ahí estoy. Bueno, pues esa paranoia, que es como una especie de... No es paranoia, es muy importante que se puede llegar al mismo punto desde los dos ángulos, en teoría. Y bueno, no sé que si... la derecha si puede violar los derechos humanos y viceversa. No. A la defensa de derechos humanos desde los dos ángulos. Sí. Pero me da la sensación de que tú estás en el lado menos... Bueno, no sé si es contracorriente la palabra. Me he metido a un círculo donde estoy remando en contracorriente. Sí, es cierto. Bueno, en lo que se vende más fácil actualmente, ¿no? Pero lo tuyo sería lo más difícil digamos. Claro. Bueno, yo lo que quiero preguntarte es si se defiende de manera igual de fácil o de difícil los derechos humanos desde una óptica más de la política de derecha, digamos. Bueno, primero hay The Righteous Mind, cuando está analizando Jonathan Haidt las características de las personas de izquierda y derecha desde la perspectiva moral, él habla de que, por ejemplo, el término derechos humanos, y eso yo lo hemos experimentado de manera intuitiva, y es lo que estás diciendo básicamente, el término de derechos humanos tiende a ser un término, estás describiendo lo mismo, que es la libertad de criticar al gobierno, ponerle, ¿ya? Quejarte del gobierno. Pero el término de derechos humanos es un término que las personas de izquierda lo relacionan como algo que los representa, y el término libertad, freedom, liberty, lo tienden a relacionar más como derecha. Entonces son más amigables, sí, las personas, es el mismo, significa lo mismo, pero es un término que es como un wink a la izquierda, un poco más que libertad, que es al revés, es wink a la derecha.
¿no? O sea, pero en realidad es lo mismo, está discutiendo lo mismo, ¿no? Pero es un wing partidista prácticamente, ¿no? O sea, casi. En la práctica, en cuanto a cómo se ven. Nosotros, el fundador de HRF es liberal clásico y él es una persona que prefirió, yo creo, en algún momento, cuando su país, que él es venezolano noruego y le tocó ya en su vida adulta, joven, ver a la dictadura de Venezuela consolidarse. Además de una familia que son descendientes de Simón Bolívar, siempre han estado metidos en la política, les interesa, no desde una perspectiva, siempre una perspectiva, si querés, liberal, pero en el partido, por ejemplo, de izquierda, de la Acción Democrática, que era el partido de centro-izquierda de Venezuela. Y él nunca tuvo esa animadversión de decir, no nos vamos a meter a este rubro porque está lleno de izquierdistas o de derechos. No, o sea, fue como, ok, cuando una dictadura te mete preso, ¿qué sos? Un preso político. ¿Quiénes son las encargadas de defender a los presos políticos? Las instituciones de derechos humanos. Ahora, ¿por qué? Porque era contraintuitivo lo que él está haciendo, no necesariamente una complejidad que este análisis de Righteous Mind de Jonathan Haidt, de personas de izquierda y derecha en Estados Unidos, ¿no? Porque va a la cultura estadounidense. Pero alrededor del mundo lo que nosotros hemos visto es que las organizaciones de derechos humanos que en el mundo, si se quiere, que no vivió el comunismo, es decir, las democracias que no cayeron nunca bajo una dictadura comunista, o incluidas las democracias sudamericanas que en algún momento tuvieron dictaduras anticomunistas, en esos círculos sí los derechos humanos son vistos como algo tradicionalmente de izquierda. Sin embargo, en los países de la cortina de hierro, del otro lado del bloque comunista, allá es al revés. Allá las organizaciones de derechos humanos son vistas. Allá, por ejemplo, recientemente Polonia, todavía siendo democracia, creo que fue en Polonia, donde se prohibieron una restricción de la libertad de expresión, pero se prohibieron las camisas del Che, por ejemplo, de cosas, parafernalia pro Che Guevara, porque entonces, y allá las organizaciones de derechos humanos son anticomunistas, o sea, activamente por lo que les tocó vivir durante 60, 70, 80, los comités Helsinki, etcétera, son anticomunistas. Entonces depende un poco del contexto. Derechos humanos en los países de la cortina de hierro es visto como algo anticomunista, que, o sea, de derecha, ¿no? Mientras si consideramos el comunismo como de izquierda. Y el comunismo, obviamente que siempre esto lo sabemos, y lo sabe Hayek y todo, o sea, son primos hermanos, ¿no? Las dictaduras de derecha y de izquierda tienen a ser primos hermanos, casi gemelos. Pero como la gente los percibe, que es muy importante, es como cosas distintas. Los percibe como una dictadura de izquierda. Por eso yo cuando me refiero de manera más sofisticada a este tema, siempre digo, es una dictadura percibida como de izquierda. Es una dictadura percibida como derecha. Que no es que sea muy distinta, son muy similares en lo que hacen, pero son percibidas por el público como una u otra. ¿Y por qué es importante eso? Porque hace que la gente, si sos dictadura derecha, si sos Bukele puede mañana implementar lo que sea, sí, tipo dictadura argentina, y la gente que tiende a estar viendo a la derecha porque lo considera más o menos un líder de derecha, lo va a tratar de excusar un poco. Y viceversa, de los dos lados ocurre todo el tiempo esto. Entonces, nosotros lo que tratamos es de lo que nos ha tocado. Yo soy boliviano, soy del oriente de Bolivia, hablo español, etc. Mi afinidad más natural, más cercana es América Latina, ¿no? Latinoamérica, como queramos llamarlo, Hispanoamérica, y eso hace que yo me interese más en esos países, y esos países han estado controlados en su mayoría por dictaduras de izquierda, percibidas como de izquierda. En los últimos años, bajo la influencia de la dictadura cubana, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, autoritarismo híbrido bajo Evo Morales, y ahora recién está comenzando a potencialmente surgir un modelo autoritario que está comenzando, todavía no está a un nivel de consolidación autoritaria, que yo creo es Bukele, por ejemplo, ¿no? Entonces me va a tocar comenzar a criticar porque yo siempre me expreso en contra de las dictaduras militares de Argentina, de Bolivia, de que han habido en toda América Latina, pero como eso pasó hace 30 años, dicen, lo está diciendo pues pero es un facho, ¿no? Es de derecha, ¿no? Porque solo critica a Nicaragua, Ahora me va a tocar, como organización de derechos humanos, y lo tenemos ya internamente considerado a El Salvador como un autoritarismo híbrido, nos va a tocar también incluir a los que vayan viniendo del otro lado del péndulo. Pero sí, nos toca tratar de ser objetivos. Te cuento anécdotas así para que veas que es de la vida real esto. Cuando a nosotros los Kirchners, si bien
yo como liberal en lo económico y entendiendo política económica sabía lo malo en lo que trataban los temas económicos y de libertades económicas. También era consciente de que en cuanto a libertades políticas, de cerrar periódicos independientes, atacar a la prensa, eran un poco moderados, o sea, era una democracia peronista nomás, en ese sentido, no habían cruzado ese este. Sin embargo, nos tocó durante mucho tiempo que amigos nos digan, ya deberían hacer Kirchner, Argentina, deberían considerarlo en el mismo nivel. Y claro, y think tanks liberales que están viendo temas económicos sí lo hacían y está perfecto, pero nosotros como tenemos el tema de las libertades políticas, no nos metemos. Lo mismo con Lula, lo mismo con tal. Petro, ahora que llegó al poder, al día siguiente ya teníamos amigos escribiendo, no, llamada telefónica. Y lo mismo ocurre, así como a ellos les decimos no, es la misma lógica por la cual les dijimos no durante los 4 años de Bolsonaro, no sé si fueron 4 u 8 o 5, de Bolsonaro les dijimos no también a mucha gente que quería ya que Bolsonaro salgamos a colgarlo en la plaza pública por unas cosas que había dicho aquí y allá, ¿no? Entonces, tratamos de ser, no es fácil, pero tratamos de ser auténticamente apartidistas o bipartidistas o no partidistas. Nuestra lógica es, yo creo, sí, somos bipartidistas en democracia, es decir, queremos ser amigos de la centroizquierda y de la centroderecha en democracia, pero en dictadura ya independientemente de qué fue lo que te motivó, ya sos un gobierno tan restrictor de libertades básicas que te vamos a atacar independientemente de si leíste el Manifiesto Comunista o algún otro libro que te inspiró liberal o de derecha o como querrás llamarlo, lo que sea que te motiva, pero porque al final es la... Enhorabuena también Gracias. por su presentación. Y mi duda surgió por lo que comentaste a su respuesta, que fue que en base a los políticos que son dictadores y provocan guerras, por ejemplo, tú dijiste que la OTAN actúa primero de una manera de consenso entre varios países, aunque siempre se ha opuesto, como mencionaste, a China y a Rusia, y después, en una medida extrema, se puede llevar a cabo una intervención. No me voy a meter, por ejemplo, en el caso de Gaza, pero sí me quiero meter en el de la guerra de Ucrania. Después, obviamente, de 3 años que llevamos de guerra allí, ¿no crees que puede ser considerado un poco ineficiente ese método? Y me gustaría saber alguna propuesta tuya para cambiar y evitar guerras, por ejemplo, las que tenemos hoy en día, que son bastantes. Excelente. Lo voy a acordar. Javier, muchas gracias por la presentación, está fantástica y por estar aquí. Gracias. Tenía 1000 cosas, pero queda poco tiempo. Voy a irme a una directamente nada más. Dado que tus amigos se acercan a ti a pedirte cosas, pues yo me voy a acercar a ti para que se fijen bien en España. En España en estos momentos están tramitando una legislación nueva de universidades que está hecha para cerrar universidades, que parece aún más grave que cerrar periódicos. Entonces, porque ya no solamente es la libertad de opinión, es la libertad de pensar. Entonces, estén atentos, porque parece que España sigue la senda de Ecuador, de Correa, que cerró varias universidades, así que están lanzando una legislación para subir unos estándares hasta unos niveles que son imposibles de cumplir, para luego decidir el gobierno a quién cierra o a quién no cierra. Así que creo que una fundación como de ustedes debe estar alerta ante ese tipo de cuestiones, aunque esté en azul España en el plan. Exacto. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia y sobre todo quisiera agradecerle el entusiasmo con el que lo ha hecho. Gracias. Créame, muy importante. Gracias. Quisiera hacer una pregunta muy concreta. Me llamó mucho la atención el porcentaje de relevancia del Reino Unido en cuanto a críticas hacia posibles actos autoritarios. Lo de Estados Unidos creo que yo lo comprendería o lo achacaría a que es la nación occidental más influyente con diferencia, tiene mucha población, lo puedo considerar, pero el Reino Unido, esa gran diferencia me llamó mucho la atención y quisiera preguntarle si hay algo en concreto que usted piense que pueda causar eso. Se me vino a la cabeza que es una nación angloparlante
A lo mejor seguramente eso influye, pero si cree que hay algo más, me llamó mucho la atención. Pregunta más. No sé si en el Zoom hay alguien que quiera hacer, pero y la mía es muy breve, la mía es muy, muy breve y lo puedes contestar en una sola frase. Tú, si Francisco de Vitoria mirara al movimiento de derechos humanos hoy, ¿qué crees que pensaría? Bueno. Sí, estoy preparando esa charla, ¿no? Estoy trabajando en eso. Pero sí, no, yo creo que habían una consideración. Ahora, una persona como yo, liberal, pero una organización de derechos humanos enfocada en libertades políticas por los temas que mencioné en charla. Perdón, voy a comenzar respondiendo esa, ¿no? Porque ya no ibas a hacer, Santiago, otro. No. Ya, hablo y después hablo. Entonces, el tema es que en la escuela de Salamanca lo interesante era que además de que se estaban discutiendo temas de derecho internacional, el derecho de gente, eso que ahora se llama el derecho internacional de los derechos humanos, en ese momento los mismos exploradores intelectuales estaban discutiendo temas de economía también, ¿no? De entender, de darse cuenta de que las leyes económicas no generaban los resultados que se esperaban necesariamente y que por tanto estaban descubriendo las reglas de la libertad económica, básicamente del libre mercado, ¿no? Entonces, la principal tal vez diferencia sea que hoy en día, como vimos en el caso de Amnistía Internacional, además de hablar de libertades políticas básicas, que las discusiones no eran todavía de libertades políticas estrictamente, pero sí eran de libertades básicas, de estar en contra de la esclavitud, de los pueblos indígenas de América, de que sean tratados más humanamente, etc. No, pero se puede hacer una analogía que eso sean como las libertades económicas, políticas de hoy en día, versus las libertades económicas. En ese momento eran parte de la discusión de la Escuela de Salamanca conjuntamente y desde una perspectiva liberal de que la intervención del Estado maximice, digamos, los resultados positivos de la economía, no los minimice, no perjudique la economía. Y hoy en día, como vemos, tal vez de manera un poco motivada desde una perspectiva tal vez partidista, ¿no? A esa pregunta, de izquierda, tal vez porque ven que los políticos de izquierda, además de abogar por esto, abogan por esto otro, se termina abogando por recetas económicas que son antieconómicas, en todo caso para la mayoría de los economistas, ¿no? Para las personas enteradas de eso. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia de lo que hubieran hecho la Escuela de Salamanca si le dijeran, a ver, funden una organización y sean activistas, versus lo que hace el Movimiento de Derechos Humanos. Sí, por Movimiento de Derechos Humanos tomamos como estándar Amnistía Internacional, que considero que lo es en general, sigue siendo la organización más visible del mundo de los derechos humanos. Sobre eso mismo, una cosa para ser justo con Amnistía Internacional, nosotros no fuimos injustos en lo que mostré, en el sentido de que solo mostramos los números de Amnistía Internacional Reino Unido, pero una forma de crecimiento que tiene Amnistía Internacional es que tiene capítulos a nivel de los países. Entonces hay un capítulo de Argentina, y ellos sí actúan por tanto y nosotros no nos metemos, o sea, no lo criticamos eso, es decir, son una organización local de derechos humanos en todos estos países. Lo único que yo, digamos, si a mí me llamaran a trabajar alguna organización así en el mundo, lo que yo trataría de hacer es ser apartidista o bipartidista, a pesar de trabajar dentro de Argentina o dentro de Estados Unidos o dentro del Reino Unido, una democracia, o de España, hay una Amnistía Internacional España, ¿no? Entonces, si sos Amnistía Internacional España y te metes a criticar acciones del gobierno de Sánchez, también el día de mañana te va a tocar criticar al gobierno, bueno, el día de ayer al gobierno de Rajoy y mañana te va a tocar el gobierno del PP, etc. Y eso sería lo bipartidista, ¿no? Ahora no sé, ustedes deben conocer a Amnistía Internacional España mejor que yo, no me he fijado que están haciendo exactamente, pero no es fácil el trabajo de ser organización de derechos humanos local. No es un trabajo que deseo, pero es un trabajo donde ser no olvidemos que ser bipartidista en la práctica es como el señor que dice del partido del Real Madrid, el clásico, ¿no? El ser bipartidista en la práctica es algo que
normalmente te hace enemigo de los dos, no amigo de los, te hace que no te quiera ninguno de los dos lados. Entonces es complicado. El tema de España, voy a eso de que sí, y ese es un ejemplo, una medida concreta sumamente preocupante, ¿no? Porque afecta la libertad académica y la libertad de expresión en última instancia, ¿no? Y esperemos que no se llegue a consolidar, porque ese tipo de medidas agregadas, cuando se dan de manera sistemática y a lo largo del tiempo, terminan generando países menos libres, ¿no? Y eventualmente autoritarismo, estableciendo el caldo de cultivo para el autoritarismo. Y en cuanto al Reino Unido, el Reino Unido yo creo que tiene un poco, es algo similar a ver, primero, los números del Reino Unido estaban en el contexto de Europa. Si hubiéramos puesto, que no lo puse, que no tengo esa lámina, pero si hubiéramos puesto en ese contexto del 2000 al 2014, todos los países del mundo, Estados Unidos hubiera estado mucho más arriba del Reino Unido. Era el contexto de la guerra de Irak y las organizaciones internacionales de derechos humanos estaban haciendo mucho activismo en contra del gobierno de Estados Unidos en ese momento de Bush, en relación al tema de los presos de la guerra del terrorismo en Guantánamo, en relación a daño colateral que se producía en Irak, etcétera, etcétera. Entonces ese era el contexto. Y el Reino Unido era un aliado de Estados Unidos. Yo creo que ese era el contexto concreto de por qué el Reino Unido figuraba alto. Nosotros, obviamente, en HRF, los invito a entrar a nuestro website hrf.org. Lo bueno es que van a ver, todo lo que van a ver es sobre países autoritarios, todo. Los va a informar sobre la existencia de países autoritarios y esperemos los va a hacer un poco más involucrados y contentos con el hecho de que viven en países libres, dentro de que los gobiernos de turno toman decisiones que conculcan libertades, porque los gobiernos de turno actúan igual con conculcación de libertades, pero donde todavía hay los mecanismos para pelearlas y si se las puede ganar y si encima el péndulo sigue yendo, el de la democracia, que tiende a ir cada 4 o 5 años cambiando, un gobierno sucesivo, hasta por simplemente no hacer lo que quería hacer el gobierno anterior, capaz lo revierte y se mantiene la libertad. Cierro nada más con esa anécdota, con esa reflexión de que la ventaja que tienen los países democráticos. Hay libros, por ejemplo, estoy familiarizado con el libro de Jason Brennan que se llama Against Democracy, contra la democracia, y hace una impugnación de los problemas del sistema democrático, y estoy de acuerdo en alta medida con las cosas que dice el libro. Sin embargo, la mayor virtud que tiene el sistema democrático sigue siendo esa de que como nos estamos peleando cada 4 años en un contexto, en una contienda donde todos estamos súper animados de uno u otro lado, hace que cosas por las cuales uno de los bandos está haciendo la vista gorda, el otro lado lo exponga, ¿no? Entonces, no se le puede pedir al Barça que critique al árbitro Enrique Negreira porque ellos lo van a guardar. Así como no se puede pedir a Florentino que critique que le han recalificado las tierras para que el Madrid tenga más acceso, tal, porque ellos lo van a... O sea, entonces, la ventaja del sistema democrático es que hay intelectuales del Barça que están dándole al Madrid, e intelectuales del Madrid que están dando al Barça, y así por lo menos los que leemos el periódico nos estamos informando de los excesos o las trampas de los bandos políticos, y eso es una virtud en sí, y eso al final es lo que ya carecía la dictadura argentina con las plazas por los muertos que generó los muertos de los desaparecidos, etcétera, la dictadura soviética que generó los 100 millones de muertos del comunismo, etcétera, etcétera. Todo eso en realidad es falta de información que en un contexto político no tiene un bando. Entonces por eso es que hay esa sabiduría implícita en enfocarse en los países que ya no tienen esa contienda democrática básica.